Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Muy buenos días, niños del quinto grado. Y llegamos al día número 5 de la semana número 24. Hoy viernes 18 de septiembre del año 2020. Nuestra experiencia de aprendizaje para esta semana se titula Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. La actividad del día de hoy: aprendemos sobre la vacuna para prevenir enfermedades infecciosas, parte número 1. Muy bien, y vamos a iniciar como todos los días. Primero lo que vamos a ver es el propósito de nuestra sesión. En los días anteriores, niños y niñas han reflexionado sobre la importancia de acceder y difundir información veraz para cuidar tu salud. Entonaste un canto sobre la salud, leíste más acerca de la información confiable y discutiste los cuidados para evitar el COVID-19. Muy bien, en esta oportunidad van a realizar una investigación sobre la creación de la vacuna y los comentarios que aparecieron cuando se crearon, para que puedas formar una opinión sobre la necesidad de que las vacunas sean aplicadas. Nuestra meta para el día de hoy: explicar que los microorganismos patógenos son causa de una amplia gama de enfermedades infecciosas y por qué las vacunas son una forma efectiva para prevenirnos. Los recursos que vamos a utilizar el día de hoy: el texto ¿Cuándo y quiénes crearon la vacuna?, hojas de reuso y cuadernos, lápiz o lapicero. Muy bien, vamos a empezar como todos los días nuestra actividad del día de hoy. El día de hoy vamos a aprender más acerca sobre la vacuna para prevenir enfermedades infecciosas. Muy bien, vamos a empezar reflexionando, ¿no? Ustedes, niños, se van a preguntar y también se van a responder: ¿ustedes saben cuántas vacunas han recibido en toda su vida? En los 9 años, 10 años que tienen, ¿le han preguntado alguna vez a su mamá cuántas vacunas han recibido? ¿Saben ustedes qué información tiene su ficha de vacunación? ¿Han revisado alguna vez su ficha de vacunación? ¿Saben también qué ficha sirve para hacer el seguimiento de sus vacunas? Muy bien, los dejo reflexionando un momento para que puedan dar respuesta a estas preguntas. Muy bien, a partir de las ideas que te han generado las preguntas que te he proporcionado, ahora te voy a plantear 2 interrogantes que debes de responder en tu cuaderno, ¿ya? La primera interrogante es: ¿cuál es su opinión de cada uno de ustedes sobre las vacunas? ¿Qué piensan de las vacunas? ¿Ya? Con sus propias palabras. No quiero que todavía pregunten a sus mamás, investiguen, no. Quiero saber qué saben acerca de las vacunas. La siguiente pregunta es: ¿crees tú o creen ustedes, niños, que al vacunar a los bebés debe ser obligatorio? ¿Qué opinión tienen? A ver, ¿creen ustedes que el vacunar a los niños, a los bebés recién nacidos, debe ser obligatorio? Muy bien, van a escribir su respuesta, ¿no?
con fundamentos, ¿ya? Con fundamento. Una opinión fundamentada. Bien, luego que respondan a estas preguntas, ha llegado el momento de hacerles la pregunta de investigación para el día de hoy. Ojo que el día de hoy vamos a investigar acerca de las vacunas, ¿no? Y cómo éstas prevén enfermedades infecciosas. Y la pregunta de investigación es: ¿crees que la opinión de los médicos siempre fue a favor de las vacunas? Vuelvo a repetir. ¿Crees que la opinión de los médicos siempre fue a favor de las vacunas? ¿Por qué lo crees así? ¿Ya? Muy bien, quiero que des dos posibles respuestas a esta pregunta de investigación del día de hoy. ¿Ya? Niños y niñas, recién estamos empezando nuestra actividad del día de hoy. Quisiera saber los saberes previos de cada uno de ustedes. Bien, luego que haya respondido a la pregunta de investigación y para que te formes una mejor opinión al respecto, necesitarás de realizar una investigación. ¿Ya? Vamos a investigar para poder fundamentar y dar respuesta a la pregunta de investigación. Y de ese modo, la opinión de cada uno de ustedes estará basada en una evidencia científica, ¿no? ¿Qué necesitaremos qué necesitaremos para poder nosotros investigar? Necesitaremos documentos, ¿no? Textos confiables y que sean veraces. Muy bien. A fin que puedan dar su opinión basada en la ciencia, van a elaborar un plan sencillo de investigación. Muy bien, ahora recordemos, ¿no? Retrocedamos y recordemos cómo se hace elaborar ese plan sencillo de investigación. ¿Ya? Te informo que la investigación que estás haciendo hasta ahora está basada en documentos científicos. Es decir, se trata de una investigación documentada. Esta forma de investigación sigue un proceso que consiste en la consulta de documentos y textos. Muy bien, vamos a recordar que el plan de investigación tiene los elementos básicos, ¿no? ¿Se acuerdan que había que elaborar una lista de acciones con que podrás obtener cuando las realices las ideas de información que necesites para responder científicamente para la pregunta? ¿Qué acciones organizadas realizas? ¿Qué harás primero? ¿No? A ver, vayamos a ver. ¿Qué podemos hacer primero? ¿Qué harás luego? ¿Y qué harán después? ¿No? Primero tenemos que investigar. Y para iniciar esta investigación tenemos que recopilar, ¿no? Textos que nos ayuden a dar respuesta a la pregunta. Luego consultamos los textos, lo leemos y al final daremos una respuesta. Luego, elabora una lista de materiales o recursos que necesitarás. Y si tienes la posibilidad de conseguir la información, incluye en tu lista para ayudar, ¿no? Ahora, para que te ayudes, te estoy alcanzando una lectura, ¿verdad?
La lectura es cuándo y quiénes crearon la vacuna. Pero si tú tienes otro texto, otra información, la puedes agregar acá. Pero ojo, si has elegido o si vas a elegir una lectura para tu investigación, recuerda que la información que obtengas debe provenir de fuentes confiables, ¿no? Hay que ver primero el autor, quién lo escribe. Si es un profesional en este tema, si pertenece a alguna universidad, empresa o al gobierno, ¿ya? Luego que este autor tenga ya otros textos referentes, ¿no? Que haya escrito otros textos y que sea reconocido, ¿ya? Y también que tenga muchos textos o documentos en las bibliotecas o de repente también haya elaborado una tesis, ¿ya? Muy bien. Ahora, para ayudar en tu trabajo de investigación acerca de cómo se crearon las vacunas, ¿no? Cuándo y quiénes crearon las vacunas, vamos a leer el texto, ¿no? O sea, este texto es una fuente de información, ¿ya? Pero tenemos que ver si este texto es confiable o no es confiable. Vayamos a ver. Cuando leas, te voy a recomendar, ¿ya? Y cuando vayas leyendo, vayas respondiendo a estas interrogantes que te presento aquí, ¿ya? ¿Cuáles eran las creencias que se tenía antiguamente sobre las causas de las enfermedades? Van leyendo y van respondiendo a estas preguntas. ¿Qué teorías se formulaban sobre la causa de las enfermedades? ¿Cómo creían que se podían enfrentar a las enfermedades? ¿Qué hechos desbarataron esas teorías? ¿En qué consiste la teoría de los gérmenes? ¿Qué significó para la medicina la teoría de los gérmenes? ¿Qué vacunas fueron las primeras que se crearon para combatir ciertas enfermedades peligrosas? ¿Qué opinión tenían los médicos y la comunidad cuando recién aparecieron las vacunas? ¿Qué efecto ha tenido finalmente la medicina, la creación de la vacuna? Muy bien, vayamos a leer cuándo y quiénes crearon las vacunas. Las teorías antiguas sobre las enfermedades, ¿ya? Muchos pueblos primitivos creían que las enfermedades eran causadas por brujería o por seres diabólicos. Los griegos creían que las enfermedades eran causadas por un mal aire enviado por los dioses. Hace poco más de 400 años se formularon algunas teorías para explicar el origen de las enfermedades. Una de ellas afirmaba que las enfermedades eran causadas por las emanaciones fétidas, apestosas, de suelos contaminados y aguas impuras. Después de casi 200 años surgió otra teoría. Se pensaba, niños, que las enfermedades contagiosas, como el cólera, la viruela y otras, se debían a que la sangre fermentaba y producía gases tóxicos. Se creía también que las epidemias eran causadas por estos gases combinados con los gases que provenían de la descomposición de una materia orgánica. El origen de estas creencias estaba basada en que estas enfermedades y epidemias surgían comúnmente en los barcos sucios y malolientes de la gente pobre. A raíz de ello, se impulsaban campañas públicas que en vez de prestar atención a la salud de la población,
se que preocupaban por ensanchar calles y plazas de las ciudades, eliminar paredes, arcos y otras construcciones que sirvieran de estorbo a los vientos, mantener limpio el aire de los hospitales y evitar con olores y los vapores. En esos tiempos no se sabía el origen de las enfermedades, tampoco se sabía cómo se podría la comida y por qué se fermentaban ciertos productos como la leche. Felizmente todo se aclaró cuando se descubrieron los gérmenes que las causaban. Científicos como el matemático y el doctor de ciencias francés Louis Pasteur en 1822, nació en 1895, es la fecha en que falleció, y el médico, biólogo, químico e inventor Robert Koch, de 1843 a 1910, descubridor del germen de la tuberculosis. Fundamentaron lo que hoy se conoce como la teoría de los gérmenes, que sostenía que la causa de las enfermedades son los gérmenes, bacterias, virus, hongo, etc. Luego, la importancia del descubrimiento de Louis Pasteur. Antes de la llegada de Pasteur, se creía que todas las enfermedades se desarrollaban por trastornos internos de la persona. Sin embargo, Louis demostró que las enfermedades infecciosas se contagian entre personas a través de la transmisión de organismos patógenos, ¿no? Los organismos patógenos son aquellos organismos nocivos, ¿no? Los que hacen daño, muy pequeños e invisibles a simple vista. A esto se les denominó gérmenes. El descubrimiento de los gérmenes marcó un antes y un después en el mundo de la medicina, pues permitió conocer la naturaleza de las enfermedades y por lo tanto desarrollar curas y formas de prevención. Otro de los valiosos aportes de Louis a la medicina fue la vacuna. Pasteur hizo grandes progresos, especialmente para las enfermedades de la rabia y del carbunco o anthrax. Pasteur, conocedor de que estas enfermedades eran causadas por microorganismos, pensó que si inyectaba una forma inactiva de la bacteria o del virus, conseguiría hacer que la persona se volviera inmune y no desarrollaría la enfermedad. En el caso del carbunco, una enfermedad mortal que afectaba al ganado, puso la bacteria desactivada en los animales y consiguió que no se enfermaran. En el caso de la rabia, que es una enfermedad mortal, puso la vacuna en un niño que había sido mordido por un perro con rabia. Gracias a Pasteur, el niño se curó y la vacuna contra la rabia sigue siendo utilizada hasta hoy en día. La primera vacuna, Jenner. Pasteur no fue el primero en utilizar la vacuna para curar o prevenir una enfermedad. Mucho antes que él, el investigador y médico Edward Jenner creó la vacuna contra la viruela. Esta enfermedad, que producía llagas en casi todo el cuerpo, mató en Rusia a 2 millones de personas y miles en otras partes del mundo. Solo en Francia morían 15.000 personas al año. Jenner, que era médico rural, observó que un tipo de viruela también afectaba a las vacas, pero a las personas que las criaban no se enfermaban de la viruela que atacaba a otras personas. Además, se percató de que ellas presentaban solo pequeñas heridas infectadas en la piel y que esta viruela era una forma muy débil de la enfermedad. Ese hecho hizo pensar a Jenner que las vacas contagiaron a sus cuidadores y como consecuencia se había desarrollado mayor resistencia a la enfermedad. Por eso
los hacía inmune a la viruela común. Fue así como realizó un experimento para probar su hipótesis, utilizando el pus de la herida de una cuidadora de las vacas contagiada. Raspó el brazo de un niño sano. Él desarrolló una herida en un lugar del raspón y un breve malestar. Poco después volvió a realizar el raspado en el brazo del niño, pero utilizando el pus de una persona con viruela humana, y no se enfermó. Como resultado de este experimento, el niño quedó protegido contra la enfermedad. Así creó la vacuna contra la viruela. Desde entonces, la vacuna contra la viruela que se aplicaba a las niñas y a los niños estaba hecha con el mismo virus, pero desactivada. La vacuna genera resistencia a la enfermedad y es la misma vacuna que actualmente se llama antirrabiólica, la que ha salvado al mundo de esa enfermedad. Gracias a ella, nadie quiere la viruela. Los contratiempos de los científicos. Sin embargo, en sus inicios, las vacunas no fueron aceptadas por los médicos de esa época, principalmente porque iban en contra de sus teorías, sus creencias sobre las enfermedades y las prácticas para curarlas, y hasta celos profesionales. Es así que los que las creaban sufrían burlas o no se les aceptaba en las asociaciones de médicos o de científicos. Para los científicos de aquella época fue una tarea difícil crear las vacunas, no solo por las limitaciones del material y equipos para su investigación, sino también porque hubo mucho escepticismo de parte de los propios profesionales de la salud y de su comunidad, a los que solo se les convenció con la evidencia de que las vacunas eran eficaces, es decir, que realmente curaban la enfermedad o hacían inmunes, resistentes a las personas y no las infectaban. Después, las propias autoridades médicas y la población tuvieron que brindar el reconocimiento y agradecimiento a los científicos creadores de la vacuna. Actualmente, ese reconocimiento es inmenso por la labor heroica de haber salvado a la humanidad de morir con enfermedades como la viruela y el cólera. Vamos a comprobar si esta fuente, si este texto es verdadero o... A ver, fuentes, ¿ya? ¿De dónde han extraído este texto? Historias de las vacunas, 21 de noviembre de 2015. Aquí está, Healthy Clean Organization, recuperado por, ahí está el link, ¿no? O la página web que ustedes pueden entrar. Notas sobre el autor, texto escrito por miembros de la Gentricum, la organización, ¿no? Una entidad formada por médicos especializados en pediatría que forman parte del importante organismo denominado Academia Americana de Pediatría. ¿Ya? Bien, niño, sabemos, ¿no?, que esta es una fuente confiable, ¿no?, que tiene credibilidad porque están los nombres de la persona. Está el nombre de la organización, ¿no?, de dónde viene este texto. Muy bien, ahora sigamos aprendiendo. Ahora, para completar tu investigación, ¿ya? Ahora sí ya estás, ¿no? Después de haber leído, ¿no?, acerca de la vacuna, cómo y quiénes la descubrieron, ahora sí ya están en condiciones de escribir más información en relación con la pregunta de investigación. ¿Se acuerdan, no? Al inicio. Muy bien. ¿La opinión de los médicos siempre fue a favor de las vacunas? Luego que han leído el texto, ¿cuál es su respuesta? ¿Será igual a la primera, a dada la primera? No. Muy bien. Ahora sí, luego de leer y comprender, vamos a responder a la pregunta de investigación. Van a escribir sus respuestas y no olviden de escribir 1 o 2 argumentos con los que
vas a sustentar tu respuesta. Luego vas a analizar la confiabilidad del material que has leído, del texto que has leído. Pues vas a emplear los criterios que te presentamos a continuación. ¿Ya? Vas a copiarlo en tu cuaderno y escribe lo indicado o pon marcas. Muy bien. Nombre del autor, autores o nombre de la entidad. ¿Ya? Ahí está. Criterios de confiabilidad de la información. A ver, vamos a ver. Fuente de información. ¿Es un libro, es una revista, es un archivo multimedia? ¿Y cuál es el nombre del archivo multimedia? Ya ustedes tienen el texto y también tienen la información que está requerida acá. Identificación del autor. ¿Es una persona? ¿Es un equipo? ¿Es una entidad? Tipo de entidad. ¿Es una universidad, gobierno, empresa u otro? Ustedes tienen que escribir ahí la respuesta. Información del autor. ¿Quién es el autor de este libro? ¿Ya? ¿Cuál es su profesión o su ocupación? El autor citado, ¿cuántas veces es citado? ¿No? Hay que ver. El autor es citado en libros de estudio de investigación, tesis universitaria. ¿Ya? Hay que marcar con un check, ¿no? Muy bien, niños. El día de hoy han aprendido algo muy importante. Espero que le haya servido para cambiar sus ideas acerca de las vacunas o reforzar la opinión que ya tenían sobre ellas. Y para entender que hasta los profesionales y científicos pueden tener una opinión y después cambiarlas basadas en sus evidencias. Bueno, ahora selecciona lo que crees que puedas incluir como producto final en tu trabajo y anota lo que presentarás a tu familia. Por ejemplo, la pregunta de investigación. Tienes que seleccionar tus opiniones, las opiniones de los médicos cuando crearon la vacuna, cómo y por qué cambiaron de opinión. Y finalmente tu opinión respecto a las vacunas. ¿Ya? Recuerden que hay que dar una opinión acerca de las vacunas. Luego te vas a reunir en familia. ¿Ya? Les vas a explicar que las vacunas se crearon para curar las enfermedades o hacer resistentes a las personas contra la enfermedad. También les vas a explicar que para convencer de usar las vacunas, tanto médicos como personas en general, fueron necesarias dos evidencias, ¿no? Uno, las vacunas eran eficaces pues curaban la enfermedad. Las personas vacunadas desarrollaban resistencia a la enfermedad, ¿no? 3. Coméntales qué proceso seguiste para formar tu opinión sobre las vacunas basada en argumentos científicos. Y 4. Pónganse de acuerdo sobre por qué es necesario vacunar a las niñas y a los niños contra enfermedades mortales. Ahora reflexionemos. Primero recordemos la meta para el día de hoy, la meta que no hemos trazado. ¿Ya? Explicar que los microorganismos patógenos son la causa de una amplia gama de enfermedades infecciosas y que las vacunas son una forma efectiva para prevenirlas. Ahora reflexiona y responde las preguntas. ¿Lograste la meta que se está pidiendo? Lo vas a explicar en un texto corto. Luego vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo el proceso de investigación te ayudó a lograr la meta? ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación? ¿Y por qué? 1. Las vacunas fueron creadas solo cuando la ciencia demostró con evidencia que las enfermedades infecciosas eran causadas por gérmenes y se descartaron las creencias. 2. Las vacunas se hicieron con los gérmenes causantes de la enfermedad, lo que disminuye su poder de infectar. Cuando se inoculan, el organismo genera anticuerpos capaces de eliminar
a los gérmenes infecciosos. Muy bien, niños y niñas, recuerden organizar su portafolio. ¿Con qué? Con los apuntes de las preguntas de investigación, tus puntos de vista, el plan de investigación que has elaborado, la información de la lectura que te llamó la atención y tus conclusiones al responder la pregunta investigable. Te serán de mucha utilidad en las próximas actividades. Al revisarlos, podrás evaluar tus logros y tus dificultades. Si cumplimos la meta, vamos a obtener un logro, ¿no? Y para el cumplimiento de esas metas, pues vamos a encontrar diversas dificultades que debemos de afrontar. Muy bien, niños, muchas gracias por su atención prestada. Hemos llegado al final del desarrollo de la actividad del día de hoy. Aprendemos sobre la vacuna para prevenir enfermedades infecciosas. Muchas gracias por su atención y los espero la próxima semana. Que tengan un buen día.